Lo vemos en pantalla, un auto volcado, múltiples incendios, mientras los manifestantes gritan fuertes consignas frente a entidades estatales del régimen iraní. Esta es una de las mayores manifestaciones que se desatan en Irán durante los 3 últimos años debido a la difícil situación económica y política, también la situación de represión que enfrenta el país. Los manifestantes, entre ellos estudiantes, trabajadores, comerciantes, diversos movimientos civiles coreaban: esta es la última batalla. También se escucharon gritos a favor de Pahlavi para que él regresara, refiriéndose a Reza Pahlavi, el Shah de Irán, quien ha vivido en el exilio durante más de 4 décadas desde que su padre fue derrocado en la Revolución Islámica en 1979 y que llevó al poder al régimen que actualmente se mantiene más de 40 años, el régimen de los ayatolá clericales, liderado por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Bueno, ya son 40 años de la Revolución Islámica desde que en Irán se implementó la ley de la Sharia y la interpretación más radical que se tiene sobre esta Sharia, o una de las más radicales, con persecución implacable en contra de las mujeres que se salgan una coma de esa Sharia y contra todas las minorías que se salen precisamente de estas interpretaciones de las leyes islámicas, con un aparato represor muy profundo y una sociedad que parece harta de la situación. Con estas fuertes protestas, así, les doy la bienvenida aquí en el programa La Noche, ya en este 2026. Soy la directora de NTN 24, este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es la fuerte advertencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al régimen iraní, al régimen de Irán, en caso de que sea utilizada la fuerza letal contra los manifestantes que siguen ahí desde ese pasado 28 de diciembre. Dice Donald Trump que en caso de que repriman o maten a los manifestantes, él está listo para intervenir. Ya son 6 días, ha dejado a la fecha 6 muertos tras esos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad iraníes. En ese sentido, advirtió que su país está listo para actuar, preparado para intervenir si las autoridades iraníes cruzan lo que considera la línea roja contra los manifestantes. Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar. Gracias por su atención, presidente Donald J. Trump. El punto clave de esta noticia es la tensión que en Irán ha venido creciendo durante la última semana, según expertos, debido a una caída histórica del precio de la moneda nacional frente al dólar, que desató un muy fuerte descontento entre miles de comerciantes. Se unieron trabajadores y luego los civiles organizados en diferentes, precisamente ONGs o organizaciones. La alta inflación ha golpeado el bolsillo de los iraníes, para que ustedes vean, está disparada en un 70%. El precio de los alimentos, de las medicinas, de los productos básicos, y además están enfrentando frecuentes cortes de energía, de electricidad, y esto tiene desesperado a los habitantes en las principales ciudades iraníes. La noticia es que a la fuerte advertencia del presidente Donald Trump de intervenir a Irán usando su ola represiva y letal contra los ciudadanos indefensos, se suman las fuertes sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluyó en su lista a 10 personas y empresas de Venezuela e Irán, de ambos países presuntamente relacionadas con el comercio de armas y de drones de combate de fabricación iraní. Recordemos que los drones que usa el régimen de Maduro provienen de Irán, son de fabricación iraní. El régimen ayatolá es uno de los principales socios, aliados del régimen, para que el régimen de Nicolás Maduro siga en pie. Seguiremos tomando medidas rápidas para privar a quienes faciliten al complejo militar industrial de Irán el acceso al sistema financiero estadounidense.
El punto clave de esta noticia es que según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la nueva medida que incluye al régimen iraní está sustentada en las designaciones de la no proliferación de armas letales para el mundo, en sanciones previstas por Naciones Unidas y otras restricciones hacia Irán. Los programas de vehículos aéreos no tripulados y misiles de Irán amenazan al personal estadounidense y aliado en Medio Oriente y se desestabiliza el transporte comercial en el Mar Rojo. Además, el suministro continuado de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental, incluido nuestro territorio nacional, y Estados Unidos utilizará todas las medidas disponibles para impedir este comercio. El punto clave de esta noticia hay que tenerlo en cuenta porque esta nueva medida que está impuesta contra el régimen de Irán, contra el régimen de los ayatolá, está prevista según el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que ordena frenar el programa de misiles balísticos de Irán y neutralizar otras capacidades armamentísticas asimétricas, como también que el régimen iraní evitar que obtenga armas nucleares y que la Guardia Revolucionaria Islámica cuente con acceso a activos y recursos que faciliten sus acciones que Estados Unidos considera terroristas. Quiero saludar en este momento a Joe Guer. Joe Guer es un experto en seguridad e inteligencia, es CEO de una compañía americana de Tecnon Cyber y además cuenta con más de 30 años de experiencia en temas de seguridad a gobiernos en todo el mundo. Joe, gracias por estar con nosotros nuevamente y aquí estamos ante una situación de el régimen de los ayatolá, el régimen iraní, frente a unas protestas masivas de los ciudadanos cansados por la situación económica, pero también por la situación de la represión. Y por otro lado, cómo lo tiene en la mira Estados Unidos frente al programa nuclear y su alianza con Venezuela. Para comenzar el tema, ¿qué implica Irán para la estabilidad, no solamente del Medio Oriente, sino del mundo entero y de Occidente y de los valores occidentales, Joe? Hola Claudia, feliz año. Gracias por invitarme a tu programa. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando en Irán desde el 79? ¿Quiénes son los actores? ¿Y por qué están haciendo lo que están haciendo? Digámoslo así. Entonces, si te lo resumo, básicamente la revolución de 1979 se dio a conocer como la Revolución Islámica en Irán. Lo que hizo fue traer al escenario mundial otra vez al Shia, ¿ok? Acuérdate que en el Islam hay los sunnis, o los sunitas y los chiitas. Entonces ellos, y primero Khomeini, se tomó el rol, digamos, de volver a traer Ellos llevan más o menos más de 1000 años no estando en el poder, digamos, en el radar importante en el mundo islámico, porque los sunitas los habían reprimido hace más o menos 1000 años, y entonces en el 79 Khomeini se toma ese rol de volver a traer el chiismo, ¿ok?, al primer plano. Y esto lo hacen de una manera violenta. Como tú decías, es una facción, digamos, del Islam que es mucho más radical, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo islámico, ellos han tenido, digamos, ese rol y se han ido volviendo más y más y más fuertes. Digamos, en su contraparte, para darte un poquito de contexto allá, Arabia Saudita son sunitas, ¿ok? Son sunnis. Entonces, ellos son, digamos, los grandes rivales que se han ido en los últimos años, digamos, disputando quién es el hegemón del Medio Oriente en ese sentido. Y bueno, y internamente pues ha habido mucho daño a la población iraní que antes del 79, digamos, estaban ya acostumbrados a una vida muy, llamémoslo, occidental, donde las mujeres eran libres, la gente bailaba en las calles, etcétera, etcétera. Liberal. Y desde entonces el régimen los ha ido reprimiendo, y pues esto es lo que se está viendo hoy en día en las protestas. Esas protestas no son nuevas, eso empezó hace muchos años. Inclusive las grandes más importantes, si te acuerdas, en el 99 hubo protestas estudiantiles, después en el 2009 todo el tema del movimiento verde, y de hecho ahí empieza un problema grande también, que es el appeasement, digamos, del presidente americano Barack Obama,
que en ese momento, en vez de, digamos, apoyar a los que estaban protestando, lo que hizo fue negociar con Irán, y ahí nació el famoso acuerdo después de muchos años con Irán. Pero bueno, eso es otro factor. Luego en el 17, luego en el 19 tienes el Bloody November con cientos de muertos, esta vez por la subida a la gasolina. Y pues por supuesto en el 22 también, que fue la última, todos se recuerdan la muerte de esta niña Mahsa Amini básicamente por no tener el hijab bien puesto porque se le veían las orejas. Entonces, lo que es nuevo y algo que te quiero decir que lo escuché de un analista hace poco, es que este tema de las protestas allá se puede ver como una mujer embarazada. ¿Qué quiere decir eso? Las contracciones que tiene una mujer embarazada al principio son muy espaciadas y son leves. Y mientras va pasando el tiempo, se van volviendo más frecuentes y con mucha más intensidad. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día con estas protestas. Y bueno, entonces el pueblo se está, por primera vez esta vez también, no solamente fueron los estudiantes, sino que también la gente del bazar, los comerciantes, y mucha gente se les está uniendo. Y por primera vez, no solamente están diciendo que no quieren, o sea, no quieren represión, no quieren a estos tiranos, etcétera, pero sí están diciendo también que sí quieren y a quién quieren, y en ese sentido es la primera vez que están, digamos, llamando a un líder, que es Riza Pahlavi, que le están diciendo básicamente que vuelva y lo saque de ese episodio oscuro de su historia. Joe, permíteme, vamos a hablar precisamente de eso que ocurrió en el año 2022 con Mahsa Amini, esa joven de la minoría kurda que fue detenida por llevar el velo, para que nos entiendan bien, mal puesto. Se la llevaron y días después apareció muerta. Esto generó una ola de protestas impresionante, pero el entonces presidente iraní, llamado el carnicero de Irán, reprimió de tal manera el movimiento y todos los movimientos que salieron a respaldar a las mujeres y a respaldar a los ciudadanos cansados de esa opresión y de esa represión tan brutal de este régimen ayatolá, el movimiento Mujer, Vida y Libertad, que según las ONG y los cálculos, ustedes están viendo imágenes de ese momento. Hemos hecho varios programas la noche sobre esta muy triste y trágica noticia para el mundo. ¿Cómo acabaron con más de 500 personas, según las ONG, asesinaron más de 500 personas entre mujeres y niños? Y lo que decía el régimen ayatolá es que esto era una guerra híbrida por parte de países occidentales encabezados por Estados Unidos. Ellos dicen que con el objetivo de desestabilizar a las autoridades iraníes. Quiero darle la bienvenida, y Joe, acompáñeme, a Anahita Nasir. Ella es politóloga hispano-iraní y es activista de este movimiento Mujer, Vida y Libertad, quien también, por su mismo activismo, conoce profundamente lo que significa este régimen represor. Anahita, gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Noche. Y yo quisiera saber, en su análisis, ¿cuál es la diferencia entre esas protestas del año 2022 tras esta muerte de Mahsa Amini, de una mujer que perdió la vida en manos de la Guardia Revolucionaria, de la policía, que mantiene la policía de la moral, como se llama, y las de ahora? Como dice Joy, son contracciones que se vienen acelerando. ¿Qué significan ahora estas nuevas manifestaciones? Bienvenida. Muchas gracias. Las revueltas del 2019, como bien ha comentado Joel, sí que tenían una connotación económica, mientras que las del 2022 tenían que ver con una situación de hartazgo social respecto a una opresión sistemática contra la mujer, porque para el régimen iraní el control de la mujer supone el control de toda la población, es una herramienta de control social. La muerte de Mahsa Amini supuso la salida de unas revueltas en las cuales las mujeres lideraban estas revueltas, mientras que en la situación actual de los últimos días del 2025 fue por un motivo, el desencadenante fue la devaluación del rial respecto al cambio con el dólar. Por lo tanto, el grupo de los bazarís, que son los que controlan el comercio en la ciudad, sobre todo de Teherán, cerraron las persianas porque no sabían qué iba a pasar al día siguiente con el valor del dinero, porque ya no vale con trabajar y con vender, porque el rial está en una inflación y una devaluación absolutamente abismal, que no permite a través del trabajo asegurarse una vida digna. Por lo tanto, por primera vez, los bazarís
que representan un termómetro muy importante de la realidad de la población iraní, cierran las persianas. A ellos se les juntan estudiantes, primero en Teherán y después en muchas diferentes ciudades, y lo que pasa es que la gente ya demuestra su hartazgo, sobre todo por motivos económicos, pero que al fin y al cabo es que quieren tener una vida digna, quieren vivir en un país rico que nada en recursos naturales como el gas y el petróleo, pero cuyos beneficios no repercuten en un bienestar de la población, sino solamente enriquece a una élite clerical y militar que controla el país y sus recursos a través de una gestión nefasta, y lo que está pasando es que la población o está muerta de miedo o ya no tiene miedo, no tiene nada que perder y todo que ganar. Esa es la gran diferencia entre un movimiento social de reclamación de más derechos, como puede ser el 22, a diferencia de ahora que ya es un hartazgo desde motivos económicos, pero que ya inunda todos los demás ámbitos. Quiero también darle la bienvenida a Zaira Vadillo. Ella es analista internacional, máster en asuntos internacionales y doctorado en historia. Es profesora. Además, a Zaira también le doy la bienvenida y quiero preguntarle por el impacto de estas nuevas protestas. Durante la historia hemos conocido estas protestas, lo dice Joe muy claramente, no son nuevas, pero cómo se han ido intensificando y hasta qué punto podemos creer que efectivamente esto pueda llevar a una caída de quienes lideraron esta revolución islámica y quienes se han mantenido en el poder a punta de toda esta represión tan impresionante. Zaira, bienvenida. Gracias por la invitación. Como han mencionado los compañeros y colegas, ¿no? Irán ha visto una serie de manifestaciones en los últimos años bastante determinantes, ¿no? Y ha logrado promover ciertos cambios y han obligado a ciertas reformas. En el caso de la chica kurda que murió a manos de esta policía religiosa porque supuestamente no se estaba cubriendo bien el velo, hubo una serie también de cambios en relación a cómo esa policía se manejaba en los espacios públicos. Así que podemos decir que en estos últimos 5 años Irán ha estado lidiando constantemente con muchas protestas de distintos tipos, ¿no? La que estamos viendo actualmente tiene que ver con un aspecto económico, ¿no? Donde la devaluación de la moneda iraní frente al dólar ha afectado a toda la población, no solamente a ciertos sectores en las capitales, sino también a los pueblos. Por eso hemos visto, y en los campos, ¿no? En las áreas rurales, por eso hemos visto que las protestas se han la hemos visto en distintos pueblos rápidamente, ¿no? Se ha esparcido como la pólvora, ¿no? Unas manifestaciones porque no hay ni siquiera dinero para comprar algo tan básico como el pan. Por lo tanto, es algo que hay que observar detenidamente, pero tampoco exagerar, ¿no? Porque hemos visto ya muchas de estas manifestaciones, las que vimos en septiembre del 2022, fueron enormes, ¿no? Y causó una gran disrupción, ¿no? De la cotidianidad en las ciudades de Irán, ¿no? Y afectó también su economía. Esta podemos decir que tiene un impacto aún mayor, ¿no? Porque todas las áreas del país se han afectado, toda la población se ha afectado, pero más allá de eso hemos visto también un cambio aquí geopolítico en lo que es Medio Oriente. El comentario de Donald Trump de apoyar estas manifestaciones tal vez le añade a este momento un ingrediente muy, muy peligroso y diferente a otras manifestaciones que hemos visto en el pasado, ¿no? Así que creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Sí, hay unos problemas económicos, hay un descontento de la población con el liderato iraní, pero no necesariamente es un descontento con el sistema político completo, ¿no? Sino que se exigen unas reformas, ¿no? Y unos cambios, una liberalización, ¿no? Así que hay que también, ¿verdad?, ver estas distinciones. Las manifestaciones no son unas manifestaciones muy claras en términos de representar, ¿verdad?, una oposición con un mensaje claro. Pero yo creo que la intervención de los Estados Unidos y el comentario de Donald Trump, tomando en cuenta lo que ha sucedido este último año y año y medio en Medio Oriente, donde ha habido un cambio, ¿no?, de la geopolítica de la región y una influencia de Estados Unidos y de Israel en
querer cambiar, ¿verdad?, la esfera política y liderato de la región, yo creo que ambas cosas deberíamos verlas en conjunto. No solamente estas manifestaciones que ya la hemos visto en repetidas ocasiones, porque las manifestaciones del 2022 en relación al asesinato de esta chica fueron impresionantes, pero luego de eso hubo ciertos acuerdos, ciertas reformas, ciertos cambios que apaciguó hasta cierto punto las manifestaciones en las calles, y también porque no hubo como una oposición muy fuerte que pudiese mantener ese momento. Qué importante lo que dice Zaira, y volvamos a ese punto. ¿Qué significa el hecho de que Donald Trump diga que está listo para intervenir? Que si el régimen ayatolá, si el régimen de los ayatolás, si la Guardia Revolucionaria, si la Policía de la Moral atacan a los manifestantes o asesinan a los manifestantes, Estados Unidos intervendrá. Joe, ¿qué significa eso? Que Estados Unidos esté listo a intervenir. ¿Cómo puede intervenir? Bueno, dos cositas. Si lo quieres ver en contexto histórico, esto es literalmente ver a Chamberlain versus Churchill, ¿ok? La compañera que habló antes usó la palabra apaciguar, y esto es precisamente esto. Antes, algunas de esas protestas ocurrieron cuando había líderes mundiales que, digámoslo, no le prestaron la suficiente atención o trataron de negociar con el régimen, etc. Y aquí tienes un nuevo sheriff en el mundo, donde básicamente dice: lo que ustedes están haciendo está mal y no lo vamos a permitir. Y yo creo que eso es extremadamente positivo para la gente de Irán. Difiero un poquito de la señora que hablaba antes, diciendo que no mucha gente está en contra del régimen. Yo creo que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Irán odian al régimen. Créanme que no les gusta la forma como los reprimen, no les gusta que matan y cuelgan homosexuales en las plazas públicas, los tiran de los techos de los edificios, no les gusta cómo tratan a las mujeres. Mejor dicho, es una vida muy no feliz la que ellos tienen allá. Entonces ellos quieren un cambio. Lo que pasa es que cada vez que lo tratan de expresar, por supuesto que les cortan las cabezas, los arrestan, los desaparecen, ¿ok? Entonces es muy, muy importante lo que acaba de hacer el presidente Trump, darle apoyo a este nuevo grupo, y quizás esta vez pueda tener éxito el pueblo de sacarse encima ese cáncer que también ha hecho tanto daño a toda la región. Ahora te digo otra cosa: ¿qué podría hacer Estados Unidos en este caso? Porque me estaban preguntando eso en otra entrevista hace poco. Yo creo que tiene básicamente 5 cosas que podrían hacer, como yo lo leo. Si llegase, por supuesto, a haber una masacre estilo el 22, etcétera, etcétera. ¿Qué podrían hacer? Podrían empezar con ataques aéreos o ciberataques muy selectivos, ¿ok? Posiblemente a bases y cuarteles de la Guardia Revolucionaria, de la RGC, bases de misiles, de drones, por supuesto a todos los cuarteles de la policía antidisturbios, como el Basij o el Lev. Eso se podría hacer. De ahí podrían pasar inclusive a una destrucción, digamos, más seria de lo que es la refinería de Abadán y otros sitios petroleros, refinerías, etcétera, etcétera, para todavía estrangularlos un poquito más, digamos, financieramente. Y podrían llegar hasta un bloqueo naval completo del estrecho de Hormuz, y podrían también en su momento armar a los grupos, digamos, que están protestando, ¿verdad? Entonces, yo creo que el simple hecho de que hayan dado un apoyo el presidente de Estados Unidos a lo que está pasando allá le da mucha esperanza, digamos, al pueblo de Irán, de que quizás esta vez se lo van a poder sacar de encima y le harían un gran bien al mundo y a ellos mismos, por supuesto. No, y de todas maneras, para los manifestantes tener ese apoyo de los Estados Unidos, seguramente eso también les genera más motivación para continuar. No sé, lo pregunto a Najita Nasir, porque también quiero preguntarle, como activista del movimiento Mujer, Vida y Libertad, ¿qué le han reportado desde Teherán y desde las otras ciudades iraníes? ¿Cómo está al día de hoy, después de que todo comenzara el domingo 28, el 28 de diciembre, todas estas manifestaciones? ¿Cómo está el tema de la represión hoy, Anahita? ¿Qué es lo que Donald Trump dice? Que si reprimen, él interviene. ¿Cómo está la represión hoy? ¿Qué le han informado?
La represión sigue siendo brutal, tanto desde que se instauró la República Islámica en el 79, como se ha intensificado desde las revueltas por Mahsa Amini en el 2022 y aún más desde verano del 2025. La represión ha aumentado, el régimen solamente sabe que a través de la represión brutal, asesinatos, ejecuciones, violaciones, juicios exprés, sin garantías legales, puede mantener el orden social porque su legitimidad ha sido absolutamente erosionada. El tema del apoyo internacional, una cosa es, como consideramos desde el movimiento Mujer, Vida, Libertad o la mayoría de la gente de la diáspora, es dar voz y ser altavoz de las demandas del pueblo iraní. Pero no consideramos que ni las bombas extranjeras ni la injerencia internacional trae la democracia y la paz en ningún país, y hay muchos casos históricos. El pueblo iraní lo único que quiere ahora mismo es vivir en un régimen que sea laico, democrático, en una tierra que sea habitable, porque la crisis económica no solamente es debido a motivos de que no hay dinero para pagar el pan, sino se están quemando los bosques milenarios, patrimonio de la humanidad. Hay una sequía debido también no solamente al cambio climático, sino también a una nefasta gestión de los recursos naturales. Por lo tanto, la población iraní y las noticias que nos llegan a los de la diáspora es que solo el pueblo iraní tiene el futuro, el derecho a decidir su futuro, que no quiere contar con unos bombardeos llegados de no se sabe dónde para unos intereses geoestratégicos de otros países con sus propias agendas internacionales. Trump me parece muy bien que haya enviado un mensaje de apoyo a las manifestaciones de la población iraní, pero difiero en cuanto a que sea algo positivo, y realmente él tampoco considero que sea el mejor interlocutor en el mundo, sino ha creado mucho más caos. El régimen iraní tiene que caer, el enemigo de nuestros enemigos no son nuestros amigos. Jamás me podré, por ejemplo, posicionar a favor de un discurso de Israel en el cual está masacrando a una población palestina, y por el otro lado Trump, que en todos los casos en los cuales ha dicho que hubiera injerencia, Nigeria, Sudán, Siria, ahora mismo son países fallidos, ahora mismo son países desmembrados con unas grandes injusticias. El pueblo iraní lo que quiere es que se le dé voz, que se le dé apoyo, que se les acompañe en esa lucha. Ellos, por muy complejo que sea, lo que quieren es un cambio de régimen. El problema es, sinceramente, y no tenemos la bola mágica, ¿qué alternativa hay? El problema es que el régimen ha conseguido eliminar a toda la oposición. No se sabe si existe una organización estructurada de disidencia. Ahí está el tema. La población iraní ahora mismo parece que ha salido de forma espontánea, por hartazgo social, porque no tienen para comer, porque no tienen derechos, porque están cansados de un régimen que les autoritario, teocrático, que les oprime. Ellos lo que quieren es vivir en un país en el cual se defiendan los derechos humanos básicos como en cualquier otro lugar. Y lo que tenemos que hacer desde la diáspora y como desde la comunidad internacional es apoyar sus legítimas demandas, sin injerencia por eso, porque como digo, los iraníes de Irán son los únicos que pueden decidir su destino. Claro, Anahita, y eso es entendible. Lo que pasa es que hasta el momento solos no han podido, y muchas veces para que los conflictos, las represiones, las brutalidades en contra de los seres humanos se resuelvan, a veces se necesita acción internacional. Es que la historia lo ha demostrado. Fíjense en la Segunda Guerra, cuando el nazismo se tomaba Europa, si no interviene el Reino Unido con Estados Unidos, si no interviene Estados Unidos, la historia hubiera sido muy distinta. Es decir, en el mundo ideal sería así, tanto que mire lo que está pasando también en Venezuela, que los líderes de la oposición ya piden abiertamente una presión internacional y que se use fuerza, porque cuando la brutalidad ejerce la fuerza, muchas veces el ciudadano solo no lo logra. Obviamente, con la libertad de decidir su futuro, pero a veces la historia requiere, o por lo menos así ha sido en el pasado, requiere algo de esas intervenciones que las podemos analizar en un momentico, cuando regresemos. Les pido un poquitito de paciencia, que lo vamos a analizar cuando regresemos. Seguimos en el programa a la noche, las manifestaciones que llevan 6 días y hasta el momento reportados, que se sepa, 6 personas muertas tras los choques o los enfrentamientos con las autoridades del régimen ayatolá, las autoridades iraníes. Quiero que vean las siguientes imágenes.
Veíamos cómo por redes sociales las transmitían con desespero, cómo las fuerzas represivas del régimen tiránico del ayatolá Jamenei estaban irrumpiendo en las universidades. Dicen que violentamente, muestran exactamente el caso de la Universidad de Beheshti. Ahí han secuestrado jóvenes universitarias que participaron en las protestas, decían quienes ponían la denuncia, porque el régimen ha querido reprimir. De ahí viene la advertencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que si el régimen ayatolá asesina a los manifestantes, Estados Unidos está dispuesto a intervenir. Ahora hablemos de las circunstancias en las que se encuentra Irán, porque no son exactamente las mismas frente a cuando se realizaron las manifestaciones del 2022, tras la muerte de una mujer que fue capturada por las autoridades iraníes. Ella es Mahsa Amini y apareció muerta días después en manos del régimen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las circunstancias de Irán? Bueno, que eso no lo podemos perder de vista, que frente a lo que consideraba Israel, por ejemplo, a Irán como un peligro global por el arsenal nuclear y por el desarrollo del enriquecimiento de uranio, hubo una operación. En ella murieron todos los que componían la cúpula militar iraní. Esto fue el 12 de junio de 2025, una operación militar contra instalaciones de reactores de investigación y planta de procesamiento de uranio. Y en solo una hora, con una operación militar que realmente impactó en el mundo, eliminó a esa cúpula del poder militar y estratégico del régimen, dejando en soledad absoluta al ayatolá Ali Jamenei. Luego, la operación bélica, que alcanzó por lo menos 100 objetivos. Ahí también murieron Hossein Salami y Mohammad Bagheri, 2 altos comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Llegó la siguiente noticia 10 días después. Estados Unidos lanzó contra Irán la operación Martillo de medianoche, y en una acción inesperada y de planeación milimétrica, los bombarderos antibúnker B-2 lanzaron la mayor bomba no nuclear del mundo contra 3 instalaciones de enriquecimiento de uranio que eran fundamentales para construir un arma nuclear. Esto acaba de pasar hace 6 meses. Es decir, la situación de la fortaleza de la cúpula militar iraní se vio bastante debilitada en ese momento. Ahora, también recordar que en 2024, el 22 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel intensificaron sus ataques en el sur y el este del Líbano contra Hezbollah, quien mantiene ese profundo y estratégico vínculo de creación, financiación, ideología y apoyo militar con Irán. Hezbollah, considerado un grupo terrorista, acusó a Israel de la explosión masiva y simultánea de buscapersonas o Vipers, que habría llamado de manera sofisticada para neutralizar las acciones criminales. Ellos se comunicaban a través de esos Vipers y esos Vipers explotaron en los bolsillos de los terroristas. Ya sin Bashar al-Assad en Siria, sin el apoyo de Hezbollah, con Hamas bastante golpeado y disminuido en Gaza, con instalaciones militares bombardeadas, Irán, ¿en qué posición está frente a esa fortaleza que podía tener años atrás? ¿Estas nuevas circunstancias hacen que el régimen sea más débil o no, Joey? Definitivamente sí, Claudia, definitivamente sí. Lo resumiste todo muy bien. Básicamente tenemos básicamente el actor más radical, el régimen más radical del mundo, exportando terrorismo a todos los rincones del mundo: Suramérica, Europa, África inclusive, y por supuesto el Medio Oriente. Te recuerdo que Irán fue el arquitecto del anillo de fuego que pusieron alrededor de Israel, con Hezbollah en el Líbano, con Hamas en Gaza, con las milicias iraníes en Siria y en Irak. Por supuesto, el régimen de Bashar al-Assad era un aliado muy importante y estratégico para Irán, ahí también poniéndole presión a Israel, y también inclusive los hutíes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, volviendo nuevamente a lo que te mencionaba de sus anhelos históricos, el objetivo de ese régimen es llevar la ley de la Sharia, como tú lo dijiste al principio del programa, según la versión chiita, al mundo. Punto. ¿Cómo hacen eso? Arrancan por conquistar el Medio Oriente y después pasan al mundo. ¿Cuáles son los grandes enemigos que ellos enunciaron a lo largo de la historia desde el 79? Israel y Estados Unidos, por esa misma razón.
porque representan los valores judeocristianos del occidente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú tienes un actor tan radical y tan fuerte como era Irán en ese momento, amenazándote abiertamente y sin ocultarlo, en todos los idiomas, diciendo que te van a aniquilar, te van a borrar del mapa a Israel, ¿verdad? Y entonces estás, aparte de teniendo esa estrategia de misiles de los proxies, que era como quien dice su póliza de seguro para que Israel no pudiera atacarlos. Entonces, mientras tanto, también están desarrollando misiles de alto alcance y están desarrollando armamento nuclear. ¿Qué pasa? Y aquí pues difiero, por supuesto, de lo que dijo la señora en el segmento anterior. Empieza porque Israel no está masacrando a nadie. Quien masacró a Israel fue Hamas, ¿ok? Matando a 1.200 de nuestros hermanos en Israel. Y ellos, de hecho, Hamas aquí en este momento se adelanta, porque el gran plan de Irán era hacer lo que hizo Hamas por varios frentes, por todos los frentes, y básicamente borrar a Israel, como siempre lo han dicho y como siempre han tratado de hacerlo. ¿Qué pasó? No tuvieron suerte. Israel pudo hacer todo lo que tú describiste ahora. Básicamente la operación de los Vipers, que fue muy sofisticada y muy puntual, ¿okay? Porque mató simplemente a los 3.000 y pico operativos de Hezbollah y medios y altos líderes que tenían esos Vipers, porque esos Vipers no los usaban los soldados rasos, digamos así, de Hezbollah. Ese golpe y después la muerte de Nasrallah básicamente hace que Bashar al-Assad corra y empieza todo a caer como piezas de dominó. ¿Qué pasa en este momento? Pues después, por supuesto, fue lo que tú dijiste, el golpe a Irán, que estaba adelantando. Cuando el régimen ve que el anillo de fuego que puso alrededor de Israel se le está desboronando, le acelera el proceso de volver arma el tema nuclear, ¿okay? Que eso es un proceso, hay todo tipo de desarrollos, pero hay una etapa donde tú tienes que se demora un poco en weaponize, ¿sí? la parte de una ojiva nuclear. Aceleran eso y Israel no tiene opción sino ir y atacar. Y hizo lo que hizo, una operación también pues, que va a pasar a la historia. Como sabes, Estados Unidos entra al final y ayuda pegándole fuerte a Fordow, que es uno de los búnkers más profundos que tenían, donde hacían enriquecimiento de uranio, etc. Y lo que ha pasado desde entonces es que están otra vez volviendo a invertir en misiles de alto rango, que esos también afectan pues mucho a Israel. Y nuevamente tienes un enemigo, un régimen muy peligroso que te dice, les voy a disparar esos misiles, los voy a matar a su población y estoy creándolos, pues Israel obviamente no se puede quedar quieto. Entonces, como dijo una vez, creo que fue el mismo Donald Trump, que no podemos dejar que el régimen más peligroso del mundo tenga el armamento más peligroso del mundo, ¿verdad? Pero volviendo otra vez al fanatismo de estos ayatolas y de su misión histórica, a esa gente no le importa que su población esté sin tomar agua, con sequía, sin luz, que estén trabajando 3 trabajos al día y no les alcanza para comprar lo básico. Porque cuando tú dijiste que hay una inflación del 70%, eso es más como 300, pero eso no impide que ese mismo régimen le esté mandando todavía billones de dólares a Hezbollah para rearmarlo y a muchos otros grupos terroristas. Como quien dice, la misión nuevamente es traerle la gloria a la Shia, ¿ok? Inculcar Islam y Sharia por todo el mundo, y no le importa a expensas, digamos, del pueblo iraní. Eso es lo último que les interesa, y digamos, que los borren a ellos completamente o que gasten el último centavo en tratar de luchar y sacar esto adelante por su gloria histórica, digamos, del chiismo, lo van a hacer. Entonces, sí necesitas en este momento, digamos, mano fuerte y apoyo internacional básicamente para darle un chance a esta gente, digamos, que está entre la espada y la pared, que es la población de Irán, que se quieren librar de este cáncer de encima y le harían un gran favor a todo el mundo. Vuelvo con Anahita Nasir del movimiento Mujer, Vida y Libertad. Anahita, cuando salen estas protestas, como las que estamos viendo, con esa represión, como estamos viendo que entran por las mujeres en las universidades, ¿qué alternativa hay si no es con ese respaldo internacional?
Es que, claro, el régimen es dictatorial y lo que está utilizando es la pena de muerte como un instrumento de control social porque sabe que se le está escurriendo la legitimidad. Por lo tanto, no es solamente ver qué se puede hacer desde fuera, sino también ver las alternativas que hay desde dentro. La diáspora siempre hemos tenido como esta asimetría de hemos salido, no estamos allí, hemos sobrevivido, ese sentimiento de culpa, de responsabilidad, de qué podemos hacer desde aquí. Los únicos que están sufriendo, evidentemente, es la población iraní, que necesita que desde aquí se les apoye presionando a los gobiernos internacionales para que las sanciones internacionales sean muchísimo más cuidadosas, que la realidad es que hasta ahora lo único que han hecho las sanciones internacionales han sido empobrecer aún más la población iraní, porque el régimen, desgraciadamente, como muchos otros regímenes dictatoriales, han encontrado alternativas para seguir en el poder y beneficiándose. La ayuda internacional debería ser una condena unánime de las instituciones supranacionales. La diferencia con la época anterior es que seguramente no existían esas estructuras supranacionales que podían cuando quieren hacer una denuncia. Lo que pasa es que al final también tenemos que ser sinceros y está todo entrelazado con los intereses geoestratégicos de cada uno de los actores internacionales, tanto regionales. Irán siempre ha deseado exactamente lo que comentaba el compañero, de ser una potencia regional a través de sus proxies. El eje de la resistencia lo que quería era permitir solamente al régimen de tener injerencia en la región sin estar en primera fila, sino que contaba con los proxies que hacían todo su trabajo sucio. Evidentemente, la población iraní lo que no quiere es que se hayan gastado estos miles de millones conseguidos a través de la riqueza de sus recursos naturales y se hayan invertido en favorecer movimientos como Hamas o como Hezbollah o los hutíes o las milicias chiíes en la zona. Lo que quiere la población iraní es que estos recursos puedan beneficiar y repercutan en una mejora de su vida. Es un país con una historia alucinante, es la cuna de la civilización y ahora mismo este régimen nefasto lo que está impidiendo es que pueda florecer este país tan maravilloso. Siempre el inciso de que es el régimen iraní el que es nefasto. La población iraní es absolutamente la víctima de todo ello. Nosotros, como los miembros de cada una de la diáspora repartida en el mundo, somos más de 10 millones de iraníes que hemos tenido que salir por motivos políticos. Estamos deseosos de que en Irán se vaya hacia una transición, hacia una nueva realidad, un nuevo sistema. Realmente la población iraní ya no quiere cambios en el régimen, lo que quieren es un cambio de régimen. Y la pregunta no es cuándo caerá el régimen, sino la pregunta es qué alternativa hay. Y vuelvo a decir, no tenemos la bola mágica, seguramente hay grupos y facciones, no toda la población es pro-monárquica, no toda la población es ni comunista ni socialista, hay gente que se beneficia del régimen, pero cada vez el apoyo es más reducido a este régimen. Por lo tanto, el régimen sabe que va a caer. El tema es cómo caerá, cómo será la transición, si será mejor o peor para la población, si será un colapso interno o la Guardia Revolucionaria, que hasta ahora le iba bien su apoyo a los clérigos, a lo mejor decide que ya es su momento y impone una dictadura militar. Eso no sería inevitablemente mejor para la población. Por lo tanto, la situación es de varios escenarios posibles, muchos de los cuales son complicados, muchísimos de los cuales cuentan con una situación que puede llevar a una desestabilización, a una ruptura del país, aunque ellos no lo quieran. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso también con el lenguaje que utilizamos. Bueno, le agradezco muchísimo a Nahita Nasir, a Joe Higuera, a Zaira Vadillo por haber estado en esta conversación, en este análisis tan interesante. Seguiremos informando. Obviamente el tema de Irán no solamente impacta en el Medio Oriente, impacta en todo el mundo, en América Latina, sin duda, con el apoyo de este régimen a el tirano de Nicolás Maduro, todo ese apoyo con arsenal, con drones, el apoyo estratégico también llega a esta zona del mundo, así que muy interesante escucharles a ustedes sus diferentes puntos de vista. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias también. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta nuestra próxima emisión.